Gracias, Señor, gracias. Tu fidelidad sigue persiguiéndonos. Esta es una manera de decir en el lenguaje humano las cosas inefables, pero más que persiguiéndonos, habita en nosotros, Cristo en nosotros, y Él es el fiel y verdadero. Si Él es el fiel y verdadero y habita en nosotros, ya su fidelidad nos persiguió, nos encontró, nos alcanzó y nos habitó. Sí, a veces a los salmistas les cuesta un poco poder buscar el lenguaje adecuado para expresar las grandezas de esta gloria. No me da todavía, sube un poquito la cabeza. Ahí está bien, excelente ahí. Y a veces se quedan cortos a la hora de expresar las obras, los hechos consumados de Cristo. Se enredan con palabras, pero no se olvide, tenemos lo que debíamos tener, tenemos lo que queríamos tener, el Señor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra salud, nuestra vida, nuestra prosperidad, nuestra salvación. ¿Qué más? Diga, ¿qué más? ¿Qué más te hace falta? Entender esto. Y hoy hay un grupo de hermanos que me llamaron, no podemos ir porque enfermedades, no podemos ir por lo otro, pero en el nombre de Jesús estamos creyendo y confesando que esos hermanos que no se pudieron llegar porque están enfermos, ahora ángeles están tomando esta oración, respondiéndola en el orden de que nos sirven, yendo allí donde Sergio y Lisset, tocando a Sergio, su columna, sus riñones, tocando a los demás que se quedaron en casa enfermos. Esta palabra, esta misma manifestación de gracia que ha habido acá, llega a sus hogares, llega a los hospitales, llega donde quiera que está la adversidad. Esos que no pudieron venir por falta de dinero para transporte, que viven en otros municipios, la provisión ya está, la provisión ya está reprendido el devorador, porque también los corazones se ensanchan con generosidad para sembrar. Sí, Padre, así tú lo haces. Prosperados somos, bendecidos estamos, porque tú en nosotros eres el todo, Señor. Gracias, 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 Dios. Muy atentos los que están en la puerta al parqueo que se está llenando. Atentos al parqueo. Las motos tienen alarma y demás, pero atentos al parqueo. Sí. Bueno, Dios, estamos hablando de la iglesia como el proyecto de edificación de Dios. Amén. Propósito eterno de Dios darse a conocer. Pero para eso elaboró un proyecto, ideó un plan eternamente. Darse a conocer mediante ¿quién? Su Hijo. Un hijo que engendraría en el vientre de una mujer y que sería su hijo, porque ningún hombre se llegaría a esta mujer. De hecho, esta mujer era virgen, de manera que literalmente Dios es su padre. Entonces, darse a conocer a través de su hijo. Pero el hijo, aunque comenzó siendo uno, terminó siendo muchos, porque ahora su cuerpo es un cuerpo corporativo, compuesto por todos aquellos que al creer entramos al Hijo y somos parte del Hijo, somos uno con el Hijo, al punto que somos hijos, pero también somos el Hijo de Dios. Canta alabanza al Señor Jesús. Eso lo venimos hablando desde hace domingos y explicándolo con lujo y detalle. Y entonces Dios darse a conocer a través del Hijo, pero en el Hijo, ¿quién está? Diga, nosotros. Entonces, por extensión, este proyecto de edificación llamado iglesia, que es Cristo, también somos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. De manera que si Dios se da a conocer a través de su Hijo, pero su Hijo subió a los cielos para llenarlo todo, hoy se seguirá dando a conocer en la tierra. ¿A través de quién? De la iglesia, que es el Hijo o el cuerpo del Hijo. ¿Se dan cuenta? Es por eso que ese hermano que está al lado tuyo no es cualquier cosa. Negrito, blanquito, gordito, flaquito, feito, bonito. No importa.
Eso es en la carne. Esa es la apariencia física. Pero si nos miramos en nuestra realidad, estás sentado al lado de Jesucristo. Alguien con su misma naturaleza, la naturaleza divina. Alguien, como estamos hablando, en los cuales el don de Cristo se ha repartido. Y hay alguna medida, hay alguna expresión de Jesucristo en cuanto a dones en tu hermano que está a tu lado. Entonces, por favor, no sigas mirando a tu hermano por apariencias. Si lo miras 2 veces, te vas a pelear de él. Imperfecto. A veces con la fe arriba, otras veces con la fe abajo. A veces vas a verlo descompuesto en la cola del patio. Vas a llegar a la casa en un momento y quizás escuchas la voz un poquito subida de tono. En la carne. Pero en el espíritu es perfecto. Pero tu hermano en el espíritu es cabal. Pero tu hermano en el espíritu pasó de muerte a vida. Pero tu hermana en el espíritu ha sido vivificada. Y es Cristo en ella. Mira a tu hermano que está a tu lado, míralo, míralo. Y dile, cuánto te amo. Eres precioso, eres preciosa, eres completo. Ay, yo no lo sabía. Perdóname, mi hermano, porque a veces te quería coger por el cuello y sacudirte así. Pero ahora me di cuenta que me iba a levantar contra Cristo. Ahora me di cuenta que tú no eres cualquier cosa. ¿Cuánto alaban a Jesús? Y ya hablando del proyecto de edificación de Dios, Jesucristo, la revelación de Jesucristo como fundamento, Él como el que edifica y Él como dueño y nosotros como colaboradores, estamos hablando de los dones. Dijimos que 3 grupos de dones: dones ministeriales, dones espirituales, aunque todos son espirituales, y dones funcionales. Pero ya estamos hablando de los dones ministeriales y explicamos ya el domingo pasado hablando del don apostólico. ¿Se acuerda? Efesios 4:11. Mire cómo dice. Y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros doctores o maestros, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado, bien unido, bien articulado entre sí por las coyunturas, ahí dice junturas, de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Muy bien, esto pues digo, que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ya vimos, esto lo explicamos el domingo pasado, hoy no vamos a explicarlo. Vimos, primer ministerio, 4:11, que es apóstoles. ¿Se acuerdan? Y dijimos que apóstol significa enviado, mensajero. Y leímos en Lucas 6:13, rapidito, 6:13, Lucas 6:13, se trabó. Lucas 6:13 dice, y cuando era de día, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? No. Eso lo expliqué el domingo pasado. Algunos me dicen, pastor, que usted repite siempre un tramo muy largo del domingo anterior. Es que si no lo repito se quedan perdidos. Y como fue de día, llamó a sus... Aquí dice cantidad. Y de sus discípulos, de entre sus discípulos, ¿escogió a cuánto?
Si tuviera 12 discípulos nada más, no tiene que escogerlo. ¿Cuántos eran? Porque eran 12. No, él tenía una multitud de discípulos. Y de esa multitud, ¿cuánto escogió? Hermanos, si yo tengo solamente para comer arroz, ¿yo puedo escoger? Si tengo un solo plato, ¿puedo escoger? Y le pusieron en la mesa muchos platos y escogió arroz con pollo. Para escoger, tiene que haber varias opciones. Entonces, él no tenía 12 discípulos. Él tenía más. Pero de los 12, escogió 12 de ellos. ¿12 de quiénes? No diga más que eran 12 discípulos. Eran muchos discípulos. Y de entre ellos seleccionó 12, a los cuales también llamó. ¿Cuántos apóstoles él escogió y nombró de entre los discípulos? 12. No diga más que él tenía 12 discípulos. El paralelo de esto se encuentra en Marcos 3, del 3 al 15, y dice: después subió al monte, y llamó así a los que él quiso. Marcos 3:13. Subió al monte y llamó así a los que él quiso. Si solamente tenía 12 y los llamó a todos, no eran 12 los discípulos. Llamó a los que él quiso y vinieron a él. Sigue. Y estableció 12 para que estuvieran siempre con él. Estos 12, él los escogió de la multitud de discípulos para que estuvieran siempre con él, para apóstoles enviados, para enviarlos a predicar. Sigue. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por sobrenombre Pedro, rápido. A Jacobo, hijo de Zebedeo. A Juan, hermano de Jacobo, les apellidó Boanerges, que es hijo del trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces constituyó apóstoles, y explicamos que hay varios grupos de apóstoles en la Biblia. Están esos 12 que él escogió en la ley o en la gracia. En la ley, porque aún no había muerto, resucitado, ni enviado el Espíritu Santo. Recuerde que lo que marca, lo que cambia la historia, es la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Jesucristo, según Gálatas 6:4, nació bajo la ley. Gálatas 6:4. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo. Gálatas 6:4. Perdón, 4:4. ¡Ey! 4:4. Es que eso es de memoria. Muy bien. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Tu versión dice nacido de mujer. ¿Dios tiene un hijo en el cielo? No. Su hijo es hijo porque lo engendró ¿dónde? En una mujer. Nacido de mujer, hecho súbdito de la ley. Cuando Jesucristo nuestro Señor nació de María, nació bajo la ley. Él iba a la sinagoga, él iba al templo y le dieron a leer el rollo. Lo que le dio fin a la ley, ¿qué fue? Su muerte, siga, resurrección, siga, y glorificación. Porque si muere y no resucita, ¿cuántos han muerto? Muere, resucita, pero se queda aquí abajo. Quizá era un espíritu burlón. Aléjate de mí. Pero murió, resucitó y ascendió por encima de todos los cielos, delante de una multitud, para llenarlo todo. ¿Cuántos estamos acá? Entonces, se da cuenta
que aquí su ministerio de 3 años y medio aproximadamente fue en la ley y bajo la ley. Es por eso que estaba el templo, es por eso que estaban los sacerdotes, es por eso que él iba al templo. Y es por eso que cuando él estaba llevando esta transición de la ley a la gracia, que comenzó con el evangelio del reino, los religiosos de la antigua dispensación, o del antiguo pacto, perdón, que comenzaron a atacarlo, a condenarlo, a censurarlo, porque vieron que él estaba trayendo un nuevo orden, el nuevo pacto. Un nuevo pacto. Entonces, en los días de su carne, él escogió a 12 para que estuvieran siempre con él, a los cuales llamó también apóstoles, y los envió a predicar. Esos 12 son únicos, porque fue en los días de su carne, cuando él estaba en carne y hueso. ¿Cuánto alaban a Jesús? Pero vimos que en Lucas también, capítulo 10, dice, en el capítulo 6 vimos que seleccionó 12, que llamó apóstoles, pero en el capítulo 10 de Lucas, mire cómo dice, y después de estas cosas, en el 6 llama a los 12, en el capítulo 10, y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, o sea, aún o también, primero designó a ¿cuántos? A 12, pero ahora designó otros 70, pero que estos 12 era para que estuvieran siempre con él. Pero estos 70, designó el Señor otros 70, los cuales apóstolos envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Estos, aunque también son enviados y apóstoles en este sentido, no son los 12 para que estuvieran siempre. ¿Se da cuenta, amado? Es por eso que se habla de los 12 apóstoles, porque realmente la comisión de ser sus discípulos más inmediatos, de explicarle y aclararle los misterios del reino como a ningún otro, porque lo vemos, perdone, pero hay cosas que no están en mi bosquejo, pero si el Espíritu la da, hay que buscarla, porque hay que buscarla. Aunque solamente a los 12, fíjese, él designó para que estuvieran siempre con él. Estos 70 fueron enviados con otro propósito. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Amados, ahí lo dice. Estos 12 estaban con él, pero estos 70 les dijo, vayan delante de mí a las ciudades que yo voy a ir y vayan preparando como que el camino. ¿No ven la diferencia? ¿No ven la diferencia? Pero repito, los 12, cuando se habla de los apóstoles, se refiere por lo general a los 12 nada más. Aunque vemos que etimológicamente él envió a otros 70 y no vamos a salirnos. Luego le busco el pasaje de ahorita porque va a ser más adecuado más adelante para que usted note esta diferencia. Y dijimos que estos 12, luego de que Judas entrega al Señor y se ahorca, de 12 pasó ¿a cuántos? A 11. Y es por eso que los apóstoles, sabiendo que 12 en la simbología hebrea habla de gobierno de Dios, por eso 12, uno por tribu, porque donde Dios gobernaba en el antiguo pacto, ¿dónde era? En el pueblo de Israel, que tenía 12 tribus, y 12 habla de gobierno. Israel fue el reino de Dios en la tierra por un tiempo. Digo fue porque ya no lo es. Hoy es ¿quién? La iglesia, compuesta por israelitas y por no israelitas, por todo el que cree. De hecho, la mayor prueba de rebeldía, ¿cuál fue? Dios hizo hombre y lo clavaron en una cruz. Indirectamente, ellos no tenían poder para dar muerte. El imperio romano no le daba poder a ellos para dar muerte. Pero ellos lo entregaron a los matadores.
Lo sentenciaron y el imperio romano, ¿qué hizo? Lo mató. ¿Pero de quién salió la idea? Pilato, que dijo: yo no hallo causa alguna en este hombre de muerte. Y ellos: sí, es un blasfemo, crucifícalo. O sea que ellos usaron al imperio existente para crucificarlo. Ellos lo crucificaron. Después de estas cosas, Hechos 1:21, vemos de que muere Judas, y ellos ahora, sabiendo que el Señor estableció a 12 y que 12 significa gobierno de Dios, Hechos 1:21, es necesario pues que de todos estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, está hablando de los días de su carne, cuando el Señor estaba entre ellos y con ellos, porque ya en ese entonces ya no estaba entre ellos, se había ido, pero luego volvería para estar ¿dónde? Dentro de ellos. En los días de su carne, ¿cómo él estaba? Entre ellos, con ellos. Pero luego vino como espíritu para estar ¿dónde? En ellos. ¿Ellos quiénes son? En nosotros. ¿Entiende la diferencia? El Señor no está contigo, Él está en ti. El Señor no viene a ti, Él vino a ti cuando te bautizó con su espíritu y te selló y te marcó. El Señor no baja sobre ti cuando sientes que te eriza o que te sana. Él se manifiesta desde dentro de ti, porque la suministración de su espíritu es real. Es como un río de agua viva dentro de ti. ¿Ven la diferencia de estos pactos? Mira, uno que haya estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entró y salió entre nosotros. El otro. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, como Judas ahorcó, murió, se descompletó el número de los 12, ¿qué dijeron ellos? Hay que completar este número. Requisito, que desde el bautismo de Juan hasta que él subió al cielo, que lo vimos, más de 500, haya sido testigo de todas estas cosas. Ve que él no tenía solamente 12 discípulos, tenía más. Y de esos que no eran 12, escogieron a otro más. ¿Cómo dice el otro? Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Habían 2 discípulos de Jesús, habían más, pero escogieron a estos 2 que estuvieron siempre desde el bautismo de Juan hasta que fue ascendido y glorificado. En el nombre de los 12, de entre los nombres de los 12 aparecen estos, pero que eran también discípulos. ¿Lo ve, hermanos? ¿Lo ve o no lo ve? Y Matías, el otro. Y orado dijeron: Señor, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, y muestra cuál escoges de estos 2, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado. ¿Vieron? Para completar los 12, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas. Judas era apóstol, pero cayó, no cuando se ahorcó, antes, por transgresión. Ay, los dones no se pierden, los ministerios no se pierden. Sí, Dios da, pero llega el momento que el Espíritu dice: se acabó. Cayó del apostolado por transgresión. Hay cosas que podemos hacer que nos descalifican para un ministerio. Aunque la gracia está, aunque Dios perdona, pero te descalifica. Por transgresión, para irse a su lugar. El otro, rápido. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No vamos a meternos aquí. Yo soy de lo que cree que ellos se adelantaron y escogieron al que no era, porque luego el Espíritu Santo, ¿a quién llamó? ¿A quién se le apareció? ¿Qué se cuenta de Matías en la Biblia? Diga, nada. ¿Qué se cuenta de Pablo?
Bueno, vamos a escoger dos. Ustedes dos. Ahora, Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramaca. Vamos a ver, vamos a echar suerte. La suerte era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto no se echan suertes. En el nuevo pacto es, así dice el Espíritu Santo. Él habla fuerte y claro. ¿No me cree? Hechos 13, rápido. Había en iglesia que estaban en Antioquía, profetas y maestros. Mire, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y como último, Saulo, al cual luego se le llama Pablo. Vamos. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. En la iglesia no se echa suertes. A ver sobre quién cae. El Espíritu Santo habla. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y habiendo orado y ayunado, los ungieron con aceite. Vamos al otro. Y habiendo orado y ayunado, los ungieron con aceite y los enviaron. ¿Le impusieron qué? El aceite se usaba en el antiguo pacto, que era una sombra, tipo o símbolo del Espíritu Santo que no moraba en los hombres. Pero en el pacto de gracia ya no hay que usar el símbolo. Ahora los que Él unge los llena. Ya no hace falta una representación del Espíritu Santo, porque allá venía sobre algunos, pero ahora vive en nosotros. Ahora, ¿qué hicieron? Le impusieron las manos. ¿Ven la diferencia entre aquel pacto y este? No basta con que algo sea bíblico, tiene que ser del nuevo pacto. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos encima y los despidieron. El otro pasaje: y enviado por el Espíritu Santo. Diga, y ahora, cuando el Espíritu Santo habló y los líderes de la iglesia escucharon la voz del Espíritu, los reconocieron, los nombraron, le impusieron manos y los enviaron. Y ahora, ¿quién los había enviado? El Espíritu Santo, por su hablar y a través de la aprobación de ¿quiénes? De los líderes de la iglesia. ¿Ven que Él es un Dios de orden? El Espíritu Santo me dijo y me voy y hago. No. El Espíritu Santo habló y los líderes enviaron. El Espíritu Santo señaló, comisionó, y los servidores de la iglesia, muy bien, comienza ya. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entonces, se da cuenta que ellos se adelantaron, echaron suertes. El Señor no le dijo: mira, me voy, antes de que yo envíe mi espíritu, elijan al número 12, que releve a Judas. ¿Qué le dijo? No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se pusieron a elegir apóstoles? No, tenían que esperar hasta que el mismo que se fue en carne, que lo llamó a los 12, volviera en espíritu y llamara otra vez al 12. ¿Cuánto entienden? ¿Cuántos entienden? El Señor no echó suerte para escoger a los 12. Él se pasó la noche orando y los llamó por nombre. Y cuando aquí llamó a estos dos y a Pablo, entre paréntesis, no echó suerte. Él dijo: apártenmelo. ¿Ven, amados? Es por eso que eligieron a Matías, y de Matías no se habla nada en la Escritura, pero vemos uno que hasta luego Pedro dijo: wow, Pablo dice cosas difíciles de entender. No estuvo con Jesús en los días de su carne. No fue de los 12 que eligió según la carne. Oiga, pero le eligió en el Espíritu. Porque mira, ha trabajado más que nosotros. Ha recibido más revelación que nosotros. Diga: gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ese es el Dios que llama. Ese es el Dios que capacita. Ese es el Dios que al que llama lo respalda. Ese es el Dios que tiene claros sus planes. Y que cuando uno se alinea con sus planes, va a ser hermoso. Va a ser bello. Seremos efectivos. Entonces, vemos cómo
Eligió, ellos tuvieron prisa por completar el número 12. Apocalipsis 21:14 también habla de los 12. Estamos ahora hablando de los 12 apóstoles, los que él eligió en los días de su carne, para que estuvieran siempre con él. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apóstoles a los 12, ¿cómo se les llama? Los apóstoles del Cordero, porque él los llamó siendo aún el Cordero antes de dar la sangre. Y Juan dijo, y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Venga, amados, este número está separado, identificado y puesto aparte de entre los apóstoles, pero no son los únicos apóstoles de los que habla la Biblia. Es lo que quiero entiendan. Efesios 2:20, comencemos en el 19, el nombre de nuestra casa. Comencemos por el 19. Así que ya ustedes no son extranjeros ni agregados. ¿Sabe cuando uno vive a veces con los suegros, con el tío, con el primo? Yo estoy agregado. Con un amigo, yo estoy agregado. En otra palabra, no es mi casa. Tengo limitaciones. No me puedo levantar cuando quiera, no me puedo acostar cuando quiera, no me puedo vestir como quiera, porque estoy agregado, soy advenedizo. Ahora dice el apóstol, así que ya ustedes, gentiles, cuando el pueblo de Dios era Israel, ¿qué eran ustedes? Extranjeros. Y para alguno tener la gracia de Dios, tenía que hacerse prosélito, convertirse al judaísmo, ser discipulado por un rabino, ser bautizado por un rabino, si era hombre, ser circuncidado por un rabino, rechazar tu religión, tu nacionalidad y convertirte en un judío. Así era la manera en el antiguo pacto de no ser un extranjero o agregado dentro del reino de Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, cuando Él hizo nueva todas las cosas, ya no somos extranjeros ni agregados o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no tenemos que convertirnos a un país llamado Israel, ni una religión llamada judaísmo, sino convertirnos ¿a quién? ¡A Cristo! Israel, el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios es Cristo. Y su manifestación, cuando Adán, cuando Abraham, cuando Isaac, cuando Jacob y ahora. Él siempre ha sido el reloj profético. Porque el propósito eterno fue Él. Pondré enemistad entre ti, serpiente, y la simiente de la mujer. Ya de Génesis 3:15 que se dijo, una mujer va a parir a uno que te va a partir en dos, serpiente. A Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tu simiente, ¿qué es? Jesucristo. Dígalo sin pena. Entonces ahora, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos ciudadanos de los santos y domésticos. Aquí es parte de la familia de Dios, el otro. Edificados, ya lo que nos toca, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo, ¿quién? ¿Sobre quién se edifica la iglesia? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es el fundamento o la zapata, pero también la piedra principal de ángulo, pero también es la piedra que se pone en la esquina para dar la escuadra, piedra angular, pero también es la piedra angular en el sentido, ¿han visto los puentes en forma de arco y las puertas en forma de arco? También se le llamaba piedra angular. La piedra de acá era igual que la de acá, la que le sigue igual a la que le sigue acá igual que la que le sigue acá, pero ya cuando iban cada piedra era igual una a la otra en su respectivo lugar al lado del ángulo, pero la única piedra diferente, ¿cuál era? La de arriba, esa cuña, al revés, esa cuña de arriba que cerraba todo el ángulo, piedra angular.
Jesucristo es el fundamento de la iglesia, la zapata de la iglesia, es la piedra angular en cuanto que es la que da la escuadra para la zapata, pero también es la piedra angular o cabeza de ángulo, porque Él es la piedra que cierra el ángulo o el arco. Dígame usted, ¿dónde queda ahí la gloria para los hombres? De que yo soy, ¿dónde queda lo yo soy ahí? Un solo yo soy, un solo gran yo soy, Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Ese fue el fundamento que se le entregó a los 12 y por extensión a Pablo. Es ese el fundamento apostólico, lo que Él le impartió a los que estuvieron siempre con Él y les encargó: llenen Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra con este evangelio del reino, que toda la tierra sepa que yo soy el Señor. Fundamento de la iglesia, edificador de la iglesia y cabeza de la iglesia. Entonces aquí está hablando de qué apóstoles, de los 12 que Él escogió para que estuvieran con Él. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Y estoy hablando de los 12 porque veremos que luego aparecen o son llamados otros apóstoles aparte de los 12. Es por eso que el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿cuál es? Algunos dicen, hoy la iglesia es apostólica y profética, y nosotros los apóstoles y los profetas somos el fundamento de la iglesia. No, ahí no dice que apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, sino está chivada la iglesia. El fundamento de la iglesia es, mire, el fundamento de los apóstoles, no fundamento de apóstoles y profetas, sino el de los apóstoles y profetas, que ¿cuál tiene que ser? Ningún hombre es fundamento de la iglesia. Ahí no dice que los apóstoles y profetas son el fundamento, sino que son los que deben tener a Jesucristo como fundamento para ponerlo ¿dónde? ¿Se da cuenta? Es por eso que nosotros somos apostólicos, sí, pero somos del movimiento apostólico. Diga, no, porque lo apostólico no es un movimiento, la iglesia no es un movimiento, es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo. Entonces el movimiento apostólico y profeta pone apóstol y profeta como el fundamento y como los principales en la iglesia, pero la doctrina apostólica, bíblicamente hablando, no pone como fundamento a ningún hombre, sino que más bien te dice que puedes saber quién es apóstol y profeta por el fundamento que trae. Si trae a Jesucristo, es de Dios. Si no lo trae, corre, que es del diablo. Amén, amado. Y ya respondo a la pregunta que algunos me han hecho. ¿Somos apostólicos? Diga sí. ¿Somos del movimiento apostólico? Diga no. No. Somos la iglesia. No somos un movimiento, no somos un ministerio, no somos una religión, que somos la iglesia. O parte de la iglesia, como decía la pastora ahorita, cuando dirigía, algo así decía ella, que estábamos en el mejor lugar, o en uno de los mejores lugares, porque donde quiera que se reúna el cuerpo de Cristo como iglesia, es el mejor lugar. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En este sentido, apóstoles y profetas, ¿quiénes son? Diga sin pena. En este pasaje, apóstoles y profetas hablan de la misma persona. Los apóstoles fueron los primeros profetas de esta gracia. ¿Qué profeta usted ve en el Nuevo Testamento enseñando a la iglesia? Nombrado, sentando doctrina en el libro de los Hechos. Al profeta Pedro,
al profeta Juan, porque ellos eran los apóstoles, los enviados como profetas a llevar este pacto de gracia. En este pasaje, ellos eran la voz, muy bien, la voz autorizada de Dios, correcto. Aquí, apóstoles y profetas eran las mismas personas. Estos 12 que él escogió para que fueran la voz autorizada y propagadores, esta palabra rara, se me enreda la lengua, y propagadores de esta doctrina. Entonces, algunos mal usan esto, y donde quiera que haya un apóstol, hay que llamar a la esposa profeta, porque el fundamento es de apóstoles y profetas. ¿De dónde se inventaron eso? Aquí está hablando de los 12 apóstoles, que eran los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y todo lo que el Señor constituyó en los días de su carne. Ellos hacían la obra. Ellos eran los únicos. Aquí apóstoles y profetas está hablando de los que eran, esos 12 eran apóstoles y profetas. Las dos cosas. Pero ya, dice la pastora que esa profeta nunca va a profetizar. Entonces, ya veremos ahora que en Efesios 4, 11, ya ahora va a hablar de otros apóstoles, aparte de estos 12, y de otros profetas, aparte de estos 12, con un ministerio no exactamente igual, pero también apóstoles, pero también profetas. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Es lo que quiero que separen. No, solamente hay 12. Sí, lo del Cordero. Sí, él solamente llamó a 12 para que estuvieran siempre con él. Y que le dijo, cuando reciban el Espíritu, prediquen en todo el mundo. Es verdad. Pero luego que él resucita, constituye, por decir así, otra forma de apostolado, que es lo que vamos a estar explicando, y de profetas y de maestros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Los apóstoles y profetas? No, el fundamento de ellos debe ser ¿quién? Cristo. Así que el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, que no venga con Cristo como fundamento, diga, diablo es. Dígalo, diablo es. No lo reciba ni le diga bienvenido. Porque te va a doler. Porque te va a contaminar. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? ¿Sobre el fundamento de los apóstoles? Sí. Estamos leyendo lo literal, claro. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿que es quién? Jesucristo. Ahora dice, y aquellos primeros que creyeron, no se olvide que en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y nace la iglesia. Se inaugura formalmente la iglesia. Y ahora, en el mismo capítulo 2, aquellos primeros discípulos o hijos de Dios, ¿cómo vivían? Perseveraban en la doctrina de los... ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Jesucristo. Es lo que quiero que ustedes entiendan. Ellos no predicaban, no se pasaban el día hablando de paternidad, ni hablando del infierno, ni hablando de diezmos y ofrendas. Sí, ellos hablaban de estas cosas. Pero el tema de su mensaje, ¿cuál era? Jesucristo. Ahora sí. Deje buscárselo. A ver si lo encuentro. Hechos 5. Verso 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Los intimidaron, los amenazaron. Ellos salieron con gozo, porque no fue por robar, no fue por matar, no fue por mentir, no fue por ser antisociales, fue por causa del nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Perdón, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar el cielo y el infierno. Jesucristo. ¿Cuál era el mensaje apostólico? ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles? Dígalo sin miedo, Jesucristo. Porque el fundamento de apóstoles y profetas, ¿cuál es? Si son apóstoles y profetas verdaderos. Si no lo son, van a hablar de otra cosa. ¿Estamos entendiendo esta verdad? Entonces, vaya llevando carta. ¿Cómo diferenciar un apóstol verdadero de un apóstol falso? Un pastor verdadero de uno falso. Mire a ver qué fundamento te está poniendo en tu vida. Si es a Jesucristo o a Jesucristo y a... Cuidado con eso, amados. Esta seducción vino desde el principio. Entonces, repito, todo lo que habían creído, Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento. ¿Pero qué es lo primero? La doctrina de los apóstoles. Hay lugares que lo más importante es el partimiento del pan. Es que la iglesia haga una labor social. ¿De qué vale que personas con la barriga llena, con los pies vestidos y con techo, se pierdan eternamente? ¿El mayor bien cuál es? La salvación de sus almas. Entonces, ¿hay que partir pan? Diga, sí, pero no es lo primero. Lo primero es la doctrina de los apóstoles, que es ¿quién? Jesucristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, y en la comunión, noten el orden, doctrina de los apóstoles, y en la común unión. ¿Qué los unía? ¿Qué tenían en común que los unía? Jesús. Su deseo era vivir para Jesús. Su deseo era agradar a Jesús. Su gran anhelo era predicar a Jesús. ¿Vivían para quién? Para Jesús. Porque cuando uno entiende que Jesús es el fundamento y el centro y el todo de la iglesia, todo lo que hagamos será en torno a quién. Y nuestra comunión o lo común que nos une, ¿qué va a ser? Jesús. No puede haber verdadera comunión si Jesucristo no es el centro. La comunión los unos con los otros en el partimiento del pan. Ahora partían el pan. Saben que también practicaban la cena del Señor, comían, pero también el pan y el vino. Pronto vamos a hacerlo. Y en las oraciones. ¿Qué no puede faltar en la iglesia? Jesucristo como enseñanza, como fundamento. La comunión o una vida apropiada en derredor de quién? De Jesucristo, de su obra, de su llamado, de sus exigencias. El partimiento del pan es lo mismo, es la comunión, el pan, el vino, aunque también cenaban. Y las oraciones. Y las oraciones. Cuando la iglesia vive de esta manera, todo lo demás que haga falta, Él lo va a revelar, Él lo va a hablar, Él nos va a direccionar. Pero esta es la iglesia. No es un centro comunitario, no es una extensión de bienestar social. Cuando conectamos a la persona con Jesucristo y entran en su reino y se someten a su gobierno, como dije el domingo pasado, llegará el momento que dejaremos de estarnos ayudando a nosotros y nosotros solamente ayudaremos a quienes, a los que no le tienen, porque Él hará diferencia entre el que le cree y el que no le cree, entre el que le ama y el que no le ama. ¿Cuánto alaban a Jesús? Ese es el Dios de la Biblia. Y en las oraciones. Es por eso que hoy les amonesto una vez más. Los viernes tenemos ayunos de 9 a 12. Venga. Sobre todo se ora, se intercede. Venga, participe de las oraciones. Los martes también de 8 a 9 tenemos un tiempo de oración y predicación. Venga a orar, venga a clamar. Ensanche su vasija, ensanche su espíritu.
para que puedas seguir conteniendo nuevas medidas de gracia, nuevas medidas de tus dones, para que seas ensanchado y edificado como casa. No te conformes con el domingo. Ven a orar, ven a ayunar como cuerpo, aunque sé que lo hacen en la casa también. Entonces, hasta aquí hoy. Ya vimos o nos centramos hoy en el primer grupo de apóstoles que vemos en la Biblia. ¿Cuáles son? Los 12, llamados también apóstoles del Cordero. Aquello que él escogió mientras estaba en vida, acá en la tierra, en carne y hueso como usted y como yo, desde que estuvieron con él, desde el bautismo de Juan hasta que partió. Amén, amado. Y esos son a los que él le delegó, les confió y le autorizó llevar su doctrina en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y son ellos los que nos mostraron o le mostraron al mundo el fundamento de la iglesia, que es ¿quién? Jesucristo. Muy bien. Pero ellos ya murieron. ¿Y quién va a seguir haciendo lo que ellos comenzaron? Ahí vienen los apóstoles del resucitado o de Cristo como resucitado. Efesios 4:11. La paz con ustedes. La paz con ustedes. La paz con ustedes. Hoy no tenemos el refresco. ¿Será para la próxima? ¿Se pudo comprar? Ah, qué bien. Sí, porque el dinero estaba en tarjeta y no se pudo sacar. Bueno, lo tenemos entonces. José, entonces ya ve sirviéndolo. Recuerden, amados, la iglesia es el proyecto de edificación de Dios. Y ya, usted sabe, tiene un trabajo que hacer, pero hacerlo a la manera del Señor. Que este primer día de semana sea el comienzo de una semana en la cual te ensanches y crezcas en entendimiento, en comunión, en vida a tu espíritu. Que esta semana coseches el fruto de esta palabra, de esta administración, de este tiempo que tuviste aquí reunido. Que esta semana pueda ver la voluntad del Señor prosperar en tu vida como nunca antes. En el nombre de Jesús, gracia, paz, amor, poder, salud, virtud de Dios te sean multiplicados. Amén.